Gracias. Vamos a abordar en esta jornada el tema que se llama métodos de evaluación de inventarios. El hecho de que una entidad, una organización elabore inventarios, pues tiene sus propósitos, ¿verdad? Tiene sus fines. Entonces, entre ellos está el objetivo de mantener controlada la cantidad de mercancía que tiene, la cantidad de bienes que tiene en este caso, de tenerlos registrados, de tenerlos organizados, almacenados de forma correcta y en este proceso de registro pues entra lo que se conoce como método de evaluación. Entonces vamos a hablar de diferentes métodos que existen para la evaluación de los inventarios. Antes de comenzar a hablar sobre esto, diremos que los inventarios han sido utilizados desde siempre. En realidad, el ser humano cuando comenzó a darse cuenta, pues que tenía poder en este caso sobre la producción, quizás la producción más básica que ha existido es la producción de alimentos, es la más primitiva. A partir de la producción de alimentos, de la domesticación de las plantas y de la producción de excedentes de alimentos, pues ha tenido la necesidad de mantener organizado y registrado en un primer momento, pues la cantidad de producción de comida que tenía. Entonces, en la medida que ha venido evolucionando, pues ha venido buscando las formas adecuadas para organizar ese proceso. Todo comienza, dice, en el momento en el que el ser humano identifica la necesidad de orden dentro de sus bienes, es decir, de identificar y ser capaz de agrupar de acuerdo a sus características las pertenencias que le rodean. En este caso, para un ejemplo bien simple y bien cotidiano, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un inventario en casa. Nosotros sabemos la cantidad de cosas que tenemos en nuestra casa. Sabemos, por ejemplo, si tengo una mini biblioteca en mi casa, yo sé los libros que tengo, sé la cantidad de tipos de libros que tengo, sé los tipos de libros que tengo, eh, sé cuáles he comprado yo, sé cuáles me han regalado, etcétera. Tengo esa organización. Sé, por ejemplo, dentro de mi casa, qué bienes están al 100%, qué bienes de mi casa, hablando de electrodomésticos, por ejemplo, necesitan algún tipo de reparación y qué objetos dentro de mi casa pues ya no sirven, ya no funcionan. Esta es una forma real y cotidiana de enlazar estos bienes que yo tengo con el hecho de que yo tengo organizado y sé lo que tengo dentro de mi casa. Ahora, los inventarios fueron vistos como una forma de organización sencilla que permiten el mejoramiento de la economía en todo sentido, ya que permiten saber con qué elementos se cuenta y cuáles deberían ser adquiridos. En las empresas, dentro de las empresas, es importante realizar el proceso de evaluación de inventarios. Ya vamos a definir el término de evaluación. Esto va a permitir que la empresa sepa la mercadería que tiene, la mercadería que le falta y en este caso las cifras exactas de activos que ésta maneja. Por eso es importante la evaluación del inventario. Los inventarios se consideran o son considerados todos aquellos bienes tangibles que se tienen dentro de la empresa, con propósito de venderlos dentro de un periodo ordinario, o bien
estos pueden ser consumidos durante un proceso de producción. Pero al término de dicho proceso se pretende también su comercialización. Como esto lleva un proceso, obviamente, es necesario tener registrado cada uno de los pasos, cada uno de los procesos que el inventario conlleva. Ahora, organizar un inventario, llevar ese control, llevar ese registro de inventario, no es una simple casualidad. Esto tiene un poco de historia. Entonces, para hablar de inventarios dentro de El Salvador, para hablar de inventarios de empresas dentro de El Salvador, vamos a mencionar algunos aspectos que son importantes. Estos no están en la presentación, pero sí quiero hacer mención de ellos porque es importante que contextualicemos el hecho de por qué las empresas hacen este proceso de registrar sus bienes, de ordenarlos, de organizarlos, porque a partir de los resultados que arrojan los inventarios, se hace lo que es la cuestión de lo de la renta. Entonces, en la medida que las empresas tienen organizados sus inventarios, en esa medida y con esas cifras, se hace el cálculo para el pago de impuestos. Esto obviamente lo hacen todas las empresas, pero hay algunas que tienen como ciertas condiciones en su registro y por eso no lo hacen. Entonces, vamos a hacer un breve esbozo de esta parte de por qué las empresas lo tienen que hacer y por qué es que están pagando impuestos a partir de la cuestión de los inventarios. Primero, vamos a decir que en nuestro país se tuvo que crear la primera institución, en este caso, que revisaba la recaudación pública, la recaudación de fondos públicos. Entonces, esta primera institución fue el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda en nuestro país se crea en 1829. Esto sucede cuando José María Cornejo fue nombrado como presidente. Este personaje en la historia de El Salvador pues tiene un par de momentos bien complicados porque él asume la presidencia en un momento, pero luego por la revolución que había en Centroamérica, le toca dejar la presidencia y luego la vuelve a retomar en el mismo año, entonces estuvo de presidente 2 veces en el mismo año, y él fue en este caso el pionero, el creador, o el que propuso más bien, la iniciativa de crear el Ministerio de Hacienda dentro de nuestro país. Entonces, en el año en que él la crea de forma rudimentaria, de forma básica. Entonces, comienza a funcionar el Ministerio de Hacienda, pero hasta el año de 1938, el que era presidente en ese momento, que se llamaba Antonio José Cañas, que es uno de los próceres de la historia de nuestro país, él organiza el Ministerio de Hacienda, pero lo organiza en 4 secciones. Según él, la administración pública, vista desde el Ministerio de Hacienda, debía regularse en 4 aspectos. Decía de que la administración pública tenía que estar dividida en Hacienda, Guerra, que en ese momento pues era necesario buscar los fondos para promocionar, en este caso, y mantener la guerra. El otro aspecto era la relación y finalmente era la gobernación. Entonces él propone que esos 4 ejes fueran los que mantuviera activo o sobre los que se basara en este caso el Ministerio de Hacienda. Este ministerio entonces nace con la finalidad de controlar las finanzas y equilibrar el gasto público. Ahora bien, la otra empresa que se crea, la otra entidad que se crea también para, aunado al Ministerio de Hacienda, obviamente,
y para manejar las finanzas y el gasto público fue la Dirección General de Impuestos Internos, que en este caso esta institución pues es un poco más reciente, es prácticamente posguerra porque nace en 1990 y este vino a sustituir una entidad que estaba dentro del Ministerio de Hacienda en ese momento, que se llamaba Dirección General de Contribuciones Directas e Indirectas, así se llamaba como la dependencia del Ministerio de Hacienda en ese momento, y que prácticamente tenía pues la misma función. Ahora, cuando nace la Dirección General de Impuestos Internos, también nace con una normativa y nace bajo funciones que son específicas. En este caso, la Dirección General de Impuestos Internos pues tenía la obligación de llevar un control de los sujetos pasivos, o sea, de identificar entre toda la población a quienes o quienes tenían la capacidad para tributar. Entonces, esta dependencia, en este sentido, buscaba la forma, ¿verdad?, de ver los candidatos a quienes se les podía pedir tributo. Y luego, pues tenían que, a la par de eso, velar por el cumplimiento tributario, apegado a leyes en ese momento, y también la Dirección General de Impuestos Internos tenía la potestad en ese momento de aplicar sanciones a las personas que no cumplían con la tributación. Una tercera entidad que fue necesario crear también para la recaudación de fondos fue, para la legislatura en este caso, fue la Ley de Impuestos sobre la Renta en El Salvador. Entonces, creado, en este caso, creado el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, se hace necesario, pues, proponer una ley, en este caso, que vaya apegada al objetivo de estas instituciones, de estas instancias, y que en este caso era la recaudación de fondos. Si bien es cierto, la ley de impuestos sobre la renta nació por primera vez en 1915 en nuestro país, no con este nombre obviamente, pero se llamaba Ley en Materia Tributaria y en este caso convirtió a nuestro país, esta primera propuesta, por así decirlo, convirtió a nuestro país en uno de los primeros países en Latinoamérica que proponía y ponía en este caso en práctica la recaudación de ingresos por parte del Estado, que hasta ese momento era prácticamente lo más novedoso que existía, ¿verdad? Luego, siempre hablando de la ley de impuestos sobre la renta, esta ley establece que el sujeto pasivo, en este caso, debe obtener ingresos grabados y no grabados con el impuesto sobre la renta. Y esta ley le dice de cuánto va a ser el impuesto, el tributo, según sus ingresos y su forma de ingreso al Estado. Esto lo tiene que hacer obviamente bajo esta ley y condicionado a que si la incumple, pues es sujeto de delito y es penado. Así es como está estipulado en la ley. Ahora, nosotros sabemos que en la realidad, al menos en nuestro país, históricamente, pues muchas empresas, muchas personas naturales en este caso, que tienen pues que son millonarios, han evadido algunos de los artículos que están contemplados en esta ley. Y obviamente, históricamente hemos tenido como esa marca, ¿verdad? De que a los más pobres es a los que les ha tocado pagar siempre impuestos y las personas que sí tienen recursos, los grandes empresarios, los millonarios, pues ellos han evadido esta parte de la ley, ¿verdad? Ahí haciendo sus
sus modificaciones, pero lo han hecho y han evadido. Históricamente ha sido así. Ahora, tenemos en este caso la creación del Ministerio de Hacienda, la creación de la Dirección General de Impuestos Internos y también la creación de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahora, para aplicar todo esto a las empresas nacionales, también de forma externa, de forma internacional, se crea además las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades. Estas se conocen como las NIIF, que en resumidas cuentas es un manual, en este caso, en donde las normas tienen, en este sentido, igual importancia. Todas las normas que aparecen dentro de este manual tienen la misma importancia. Son aplicables en diferentes contextos y se pueden aplicar en cualquier país. En este sentido, las NIIF están dirigidas a los sectores de pequeña y mediana empresa de cualquier país, que cumplan obviamente con ciertas características. A grosso modo, las características que ellos piden para estas empresas son: primero, las empresas que no cotizan en el mercado de valores, o sea, que no son grandes empresas, sino que podrían ser, en este caso, pequeños negocios o emprendedurismo, y que no tienen obligación de rendir cuentas públicas. Estas normas se aplican pues para estas empresas que tienen específicamente estas características. Y finalmente, para llevar a cabo todo este proceso del que estamos hablando, surge al final de toda esta historia lo que se conoce como Ministerio de Economía dentro de nuestro país. Pues, fue creado en 1950 y se ha venido modificando tanto la estructura como las obligaciones que tiene y los objetivos con los que fue creado. Al inicio, el ministerio pues tenía de entrada que debía hacer primero una reforma tributaria, luego debía hacer una reforma administrativa apegado a lo que decía en este caso el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, y luego desarrollar planes de fomento económico. Estas eran como las grandes áreas de trabajo que iba a tener el Ministerio de Economía. En ese mismo año que se crea, se desglosa el área de economía del ministerio y el área de Hacienda, y quedan, se supone, por un lado el Ministerio de Economía y por otro lado el Ministerio de Hacienda. Y ambos, obviamente, estaban encargados de supervisar que las empresas tributaran, que en este caso, que los sujetos pasivos, a quienes ellos catalogaban como posibles entes que podían tributar, pues también lo hicieran. Ahora, todo esto viene con la necesidad de organizar dentro de las empresas los activos que ésta tiene. Esos activos se organizan, en este caso, en los inventarios, que es el tema que estamos tocando en esta jornada. A partir de lo que arrojan o de las cantidades que arrojan los inventarios, a partir de esas cantidades es que se les cuadra los impuestos que van a pagar. Por eso es tan importante conocer sobre inventarios y conocer sobre la evaluación de los mismos. Una empresa tiene la responsabilidad de conocer de estos procesos porque no puede asumir, en este caso, desconocimiento de estos procesos porque tiene que tributar. Tiene que estar pendiente, tiene que estar al día con sus obligaciones de pago, no solo con los empleados, sino que también el Estado. Y de ahí
la importancia de conocer cómo se maneja esta parte, en este sentido, de la administración de cualquier empresa. En el inventario, luego de cumplir con la condición de activo, debe presentar algunas características. Hablando del inventario en general. El inventario puede estar compuesto por activos que han sido poseídos para ser vendidos en el curso de operaciones, en un año fiscal, en un tiempo específico, activos en proceso de producción con vista a ser vendidos y los activos en forma de materiales o suministros que se suministrarán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. A esto lo podemos relacionar con los tipos de inventario que vimos en la jornada del día viernes. Para el caso, cuando hablamos de inventarios y puntualmente en las NIF para pymes, que es para las pequeñas y medianas empresas, dice que las normas internacionales de información financiera tienen a su base 35 secciones y específicamente dentro de la sección 13 están los inventarios, habla de los inventarios, en la cual se establecen los principios para el reconocimiento y medición. Aquí, esta información en este caso es general y toda entidad, toda empresa debe conocerla. Es como en el caso de nosotros, ¿verdad? Como docentes, nosotros debemos conocer la ley de la carrera docente, debemos conocer la ley general de educación. Entonces, para empresas, en este caso, deben conocer las normativas internacionales y conocer las secciones que esta tiene. Además de ellas, se encuentran elementos tales como las técnicas de medición de costos, fórmulas de cálculo de costo de los inventarios. Este documento de las normas internacionales está disponible en internet por si alguien lo quiere buscar. Bien. Cuando hablamos de los inventarios, no hablamos de ellos solo por hablar como un elemento del proceso que debe llevar cualquier entidad, sino que estamos hablando de una importancia que estos tienen y de una relevancia que estos tienen dentro de cualquier proceso administrativo y contable, obviamente, de cualquier empresa. La mayor importancia de los inventarios descansa sobre la razón de ser de todo empresario y por el que las empresas, que es la generación, y por el que de las empresas, que es la generación de beneficios y utilidades. En este punto, el inventario, pues, sustenta, o más bien es la base para el funcionamiento de las empresas, de las entidades. Para que exista una generación de utilidad, hay que considerar las ventas, que estas son cuentas que vamos a ver un poco más adelante, ya que estas constituyen el motor de una empresa. Estamos hablando, obviamente, de empresas que tienen estas características. Y en la medida que los inventarios se encuentren operando, que la entidad conozca de la mercancía, de la cantidad de mercancía que tiene, de la mercadería que tiene, de cómo funciona, de cómo estar alimentando el inventario, de cómo estarlo haciendo las modificaciones, pues de esto va a depender el buen funcionamiento de la entidad. Hay algunas ventajas que se plantean a la hora de trabajar. En este caso, estas ventajas aplican obviamente para estas empresas que mueven grandes mercaderías. La primera es la planeación de las compras de la empresa. Esto va a permitir que la empresa tenga un control, que la empresa o entidad tenga un control del inventario. ¿Qué significa esto? Que la empresa va a saber en qué momento hacer adquisiciones, en qué momento tomar un tiempo para no adquirir más mercadería, hacer verificaciones, en este caso, de por qué una mercadería no se mueve, de por qué una mercadería no se ha vendido, hacer revisiones si hay algún problema, por ejemplo, de exceso de algún producto o si hay faltante de algún producto, en este caso,
y llevar ese control. Esto me va a permitir, o le va a permitir más bien a la empresa, pues obviamente tener como un mayor control y conocer exactamente qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta o qué es lo que tiene de sobrante. Otra de las ventajas dentro del inventario es que se debe o se puede hacer una planeación adecuada del flujo de efectivo. En este sentido, cuando se habla de planeación adecuada del flujo de efectivo, aquí quiere decir que a partir del inventario se tiene el conocimiento real de cuánto se ha invertido en compras. Puedo conocer ese dato de forma diaria, puedo conocerlo de forma mensual, de forma trimestral, etcétera, pero tengo ese control. No improviso y aparte de que no improviso, me va a permitir conocer el monto de la inversión a la hora de realizar o de verificar la cuenta de inventario. Bien, sí. Dígame, profe. Dice que estoy teniendo un problema técnico acá de mi carga, que no me está cargando la computadora. Si se me desconecta, yo le voy a enviar otro enlace con la otra computadora. Oiga. ¿Cómo no, profe? ¿Cómo no? Tal vez alguien me puede avisar si usted se desconecta. No lo veo ahorita que estoy compartiendo. Vale, licenciada. Licenciada. Muchas gracias. Gracias. Licenciada, Sí, dígame. en el caso de que David se desconecte, Sí. aunque él se salga, creo que los demás seguiríamos en llamada, creo. Vaya. Aunque él haya sido el que generó el enlace. Creo que sí, creo, no estoy muy seguro. Vaya, está bien. Vaya, muy bien. Gracias por el dato. Sí, porque como ya la dejo prepuesta o bueno, tiene un parámetro de hora, tiene Sí. ese detalle, así que no va a haber problema. Vaya, cómo no. Gracias. Bien, entonces les decía que en el caso de la planeación adecuada, pues me permite tener ese control, ¿verdad? Y ese conocimiento de cuánto ha sido la inversión que yo he hecho y obviamente constatar ese monto cuando ya hago la revisión del inventario. Ahora, un agregado a esta ventaja de planeación es que yo puedo eliminar gastos innecesarios. Si yo funjo como administrador de esa entidad y tengo poder de decisión, pues puedo, en este sentido, tener el control de cuánto tengo. Si hay un sobrante, lo puedo utilizar para otras cuentas. Y también, pues obviamente, me permite o me va a permitir mejorar los propios procesos de operación de la empresa en general. Licenciada, ¿puedo? Sí, señor, diga. Vale, licenciada. Área, primeramente debe haber en la empresa un encargado de compras, un jefe o jefa de compras, el cual se debe reunir con todos los departamentos de la empresa y cada departamento plantea las necesidades y basándose en eso, se elabora un plan de compras en el cual, por supuesto, se revisa el flujo de efectivo a ver si tienen la disponibilidad para la adquisición de las necesidades que tiene cada departamento. Las empresas manejan algo que se llama stock de productos. Este stock de productos le permite al jefe de compra saber las necesidades que tiene, ya sea a la semana, al mes o dependiendo del tipo de empresa en el que se está elaborando, las necesidades que vaya a tener, por ejemplo, de materia prima. Entonces, el jefe de compra debe estar consciente y debe de ser conocedor del flujo de efectivo porque, o sea, yo puedo hacer mi plan de compras, pero si no tengo la plata para adquirirlo, no me sirve de nada, aunque hay empresas que ofrecen, pues, créditos, ya sea semanales, quincenales, mensuales, incluso hay empresas, pero debe de ser usted un cliente bien puntual que le puede dar a un poquito más, ¿verdad?, de crédito.
pero todos esos aspectos que le mencionan deben de ser tomados en cuenta, porque definitivamente no podemos tener en nuestro almacén exceso de productos porque se nos puede dañar. Hay una infinidad de criterios que el jefe o la jefa de compras debe de tener para hacer este tipo de planeaciones, licenciada. Igual, ¿verdad? Yo no puedo adquirir demasiada materia si yo no en mi empresa no tengo la infraestructura para almacenarlo adecuadamente. Por ejemplo, alimentos. De hecho, es el tercer, la tercera ventaja, la planeación adecuada de la infraestructura. Pero más sin embargo, fíjese, licenciada, que se da la experiencia que en X empresa, no voy a mencionar el nombre, se daba que por ahí la persona de compras se cambió y era un poco nueva, pues, y cometió para la empresa fue un garrafal error porque importaba materia prima y resulta que la persona, por su inexperiencia y no preguntó, pues hizo una importación de una materia prima bastante cara del extranjero y resulta que no tomó en cuenta que no tenía suficiente línea de frío para almacenarla. Entonces fue un problema grande que, o sea, como le digo, de la planeación depende todo, licenciada. Así es que es un pequeño aporte. ¿Cómo no? Gracias, señor, muy amable. Bien, entonces, a considerar todos esos puntos, obviamente, y aparte de estos, pues, lo que la señor Silvia menciona, la parte esta de la adecuada infraestructura, planificada, por supuesto, planificada para el almacenaje, en este caso, el almacenaje adecuado de los productos que forman parte de la mercancía. Las empresas que tienen una comprensión del inventario, que comprenden, que dimensionan las proporciones que tiene el inventario, también reflexionan, ¿verdad? En este sentido, si tienen las condiciones, el espacio adecuado para tener estas adiciones en este caso, de almacenamiento de mercadería y si les es rentable. En este caso se reflexiona, ¿verdad? Bueno, tengo una buena planeación, puedo hacer mayores y mejores adquisiciones, pero también tengo que pensar si tengo las condiciones para tener más, en este sentido, de lo que puedo cuidar, porque obviamente toda la mercadería se debe cuidar con ciertas condiciones y se hacen estas reflexiones antes de hacer estas adquisiciones. Ahora bien, cuando hablamos de inventarios, hablamos de dos métodos de registro. Vamos a hablar en este caso de cómo se pueden registrar los inventarios de diferentes entidades. Sé que hay varios métodos de registro. Aquí estoy hablando de registro, no de evaluación, sino que métodos de registro de inventario. Sé que hay varios registros, tipos de registro, pero voy a hablar de dos. En este caso voy a hablar del procedimiento que se conoce como analítico o pormenorizado. En este sentido, este procedimiento de inventario se realiza o dentro del inventario se hace un control de las existencias que se tienen a una fecha y se hace un conteo en físico de todas las existencias que están registradas dentro del inventario. Esto se llama procedimiento analítico o pormenorizado. Los inventarios que se obtienen bajo esta modalidad se denominan inventarios periódicos. Por lo tanto, el procedimiento se conoce como analítico, pormenorizado o de inventarios periódicos. Este procedimiento consiste en crear una cuenta especial para cada una de las operaciones de inventarios que se realizan. Obviamente, como lo voy a seccionar, tengo que crear las cuentas siguientes. En este caso creo que son 7 cuentas. Voy a crear la cuenta que se llama inventarios, que aquí, como voy a ir uno por uno de
de cada una de las mercancías que tengo en existencia representa el sistema de la totalidad de la existencia. O sea que aquí voy a colocar todo lo que he contabilizado. Dentro, obviamente, respetando el periodo de tiempo. En este caso, podría ser en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Luego, voy a abrir la cuenta de compras dentro del procedimiento analítico y aquí voy a contar o voy a incluir las adquisiciones de mercancías que se realizaron durante un tiempo específico, durante un tiempo determinado. Podría ser las compras que se hicieron el mes pasado. Estas compras tienen 2 características. Se pueden incluir dentro de esta cuenta las que fueron al contado y las que fueron en efectivo. La siguiente cuenta se llama gasto sobre compras. Estas representan el costo pagado por traslado de las mercaderías y que han sido adquiridas por la empresa. Por ejemplo, la empresa hizo una compra en el exterior y resulta que la mercancía llegó a Puerto de Acajutla. Entonces, la empresa necesita movilizar los contenedores que traen la mercancía de Acajutla a la sede o a la empresa. Entonces, dentro de los gastos de compra voy a incluir, en este caso, los fletes, la mano de obra de carga, porque obviamente me van a cobrar para descargar del barco y pasarlo para el tráiler, donde lo voy a poner y a llevar, la descarga de la mercancía, algunos impuestos también se tienen que incluir en esto, los pagos que se hacen en aduanas si es por tierra, etcétera. Entonces, todos estos gastos que representan la adquisición de esa compra, pues se colocan dentro de gastos sobre compra. En la sección o en la cuenta de devolución sobre compras, aquí la empresa, la entidad, tiene el derecho de que si no está de acuerdo con la mercancía que le ha llevado o que le ha llegado, que pidió en un determinado momento y a la hora de abrir los paquetes no era lo que se había pedido, pues tiene el derecho de devolverlo. Entonces, esto puede ser porque, por diversas razones, podría ser porque no estaba conforme con el producto, porque no era en sí lo que se había pedido, entonces se puede hacer la devolución. En la cuenta de rebajas sobre compras, aquí se coloca, se le apagó la computadora, dice el profe, todavía está grabando. Pregunto. La grabación continúa. Sí, sigue. ¿Cómo no? Gracias. Es que ahí acaba de poner el profe que se le apagó la computadora. Bien, las rebajas o descuentos, en este caso, son el importe o suma generalmente establecida en porcentajes que se concede a los proveedores porque pagan rápido, porque pagan a tiempo. Entonces, todos estos que están catalogados como buenos pagos, por así decirlos, se les hace en este caso esta deferencia y este sería la rebaja sobre las compras. En el caso de las ventas, estas son el total de la mercancía que ya no está en el inventario, que ya fue vendida a diferentes clientes y que está registrada dentro de las cuentas de la empresa. Las ventas pueden ser obviamente al contado, siempre, o al crédito. En el caso de la devolución sobre ventas, estas podrían ser, en este caso, que el cliente no esté satisfecho con el producto que compró, sobre todo si no tuvo la oportunidad de verlo, de probárselo,
de revisarlo propiamente. Entonces, seguramente cuando le llega el producto, esto sucede un poco con lo de las ventas en línea. La forma física que tenía no era la que esperaba, puede ser por no estar de acuerdo con las características del producto, porque le decía una cosa en la caja y luego cuando lo abrió era otra cosa, no era el color que esperaba, era un color similar, le cambiaron el precio, le dijeron que no le iban a cobrar por llevárselo y al final sí le cobraron por llevárselo. El estilo, el modelo que pidió no es el que había solicitado, etcétera. Entonces, todo esto va dentro de esta cuenta de devolución de ventas, dentro obviamente del inventario que se denomina periódico bajo el procedimiento analítico. Y finalmente, las rebajas sobre ventas, que aquí representan una reducción que se realiza sobre el precio de venta y que es conocida, o más bien es concedida a los clientes, que en este caso lo que se pretende es que no hagan devoluciones sobre ventas. Un ejemplo de esto bien típico es que por ahí hay algún almacén que de repente pone viñetas amarillas o viñetas verdes a las prendas que vende de ropa, y es porque le falta un botón, tiene alguna rasgadura, está deshilado de algún lado, etcétera. Entonces, casi siempre las rebajas sobre ventas las ponen, no sé por qué, a los productos que tienen algún defecto. Entonces, se hace con ese fin, obviamente. Es para que la gente no lo devuelva porque obviamente estaba en rebaja. Esto es procedimiento analítico. Este procedimiento pues tiene sus ventajas y tiene desventajas. Entre las ventajas, aquí se puede conocer en cualquier momento el importe del inventario inicial, ya que se utiliza una cuenta especial para cada elemento. Entonces, se puede tener control en este sentido de inventario, de compras, de gastos sobre compras, de devoluciones, etcétera, porque esto está organizado en cuentas separadas. Aparte de eso, facilita la elaboración del estado de pérdidas y ganancias como resultado del conocimiento que se tiene de cada uno de los elementos que lo integran. De las desventajas que el método tiene es que se facilita la pérdida de los inventarios físicos, ya que no se puede conocer el número de inventarios que se posee a una fecha determinada, solamente cuando se hace obviamente el corte para hacer el inventario. Y no se puede determinar un costo de venta en cualquier momento, sino que hasta que se hace el conteo en físico para saber cuánto hay de existencia o si hay faltantes o pérdidas dentro del mismo. El siguiente método de registro se conoce como inventarios perpetuos. Este tipo de registro es utilizado para las empresas que venden productos en números reducidos. Por ejemplo, esos artículos que están catalogados como exclusivos y que tienen obviamente precios relativamente altos. Estas empresas pues obviamente no son mayoría en este sentido, no son mayoría, porque las personas que se abocan a adquirir este tipo de productos pues tienen mayor capacidad adquisitiva, ¿verdad? Que los del común denominador. Entonces, este método pues obviamente aplica solamente para algunas entidades que tienen ciertas condiciones, ciertas características. De hecho, el control de la mercancía, en este caso, se hace por pieza o por artículo, porque cada uno resulta ser de repente único. Entonces, para el uso de este método, solamente se consideran 3 cuentas, que en este caso es la cuenta de inventario, la cuenta de ventas y la cuenta de costos de ventas. Tiene, hablando de las ventajas que este tiene,
ofrece determinar en cualquier momento el valor del inventario final porque este no se modifica, o sea, de que las piezas en realidad casi nunca cambian de precio, no se les aplican descuento, por así decirlo, y sin necesidad que se tenga que recurrir a la práctica de inventario físico, porque a la hora de crear las piezas o de fabricarlas, pues como son piezas únicas, entonces de repente los lotes de estas piezas son lotes que tienen un número determinado, por ejemplo, 100 de cada uno, 200 de cada uno, 300 de cada uno. Permite identificar con mayor facilidad los extravíos, los robos o errores que se han cometido debido a que se conoce el valor de los inventarios que debe estar reflejado y se puede conocer en cualquier momento el valor del costo de ventas y la utilidad o pérdida bruta. Hablamos en este caso, por ejemplo, de estas empresas que tienen, por ejemplo, las multinacionales, las Lamborghini, por ejemplo, que es una empresa que hace carros, que son vehículos exclusivos, y hay algunos modelos que son únicos o que solamente hay 5 o 10 vehículos de ese tipo. Hablamos también de empresas, por ejemplo, que fabrican joyas únicas, son piezas únicas que algunas tienen hasta su propio registro, ¿verdad? Entonces, no hablamos de mercancía que se reproduce masivamente, sino que son piezas específicas y con un número determinado de piezas. Ahora bien, estos dos tipos de registro permiten obviamente llevar un control de los tipos de inventario que la empresa tiene. Ahora, para hacer el proceso de evaluación, ahora vamos a ver qué es la evaluación. Cuando se habla de evaluación, se habla de aplicar un valor monetario a los inventarios vendidos. Por obvias razones, yo necesito conocer las cuentas que atañen a todo el inventario, compras, gastos sobre compras, devoluciones, rebajas, ventas, etcétera. Yo necesito tener todas estas cuentas para saber el valor de lo que tengo en la empresa. Este valor obviamente va a depender del método que se seleccione, que va a ser influenciado de la misma manera en el valor de los inventarios de existencia. Entonces vamos a ver, en esta clase solamente vamos a ver dos tipos de evaluación de inventarios y quiero decirles que este proceso está regulado en el artículo 29 del numeral 11 de el Código Tributario, quiero ver, de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es que está y no se los puse, se los voy a mandar en un mensaje. En el artículo 29 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el numeral 11, dice que establece lo referente a los costos que se consideran deducibles. Esperen un momento. Sí, Ley de Impuestos sobre la Renta, artículo 29, numeral 11. Sí, 11 y todos los anteriores. Bien, ¿qué es lo que dice este numeral? Este establece lo referente a los costos que se consideran deducibles para efecto del cálculo de impuestos sobre la renta. En realidad, la evaluación del inventario se hace para calcular cuánto es que la empresa va a pagar a manera de tributo. Y por eso es que legalmente todas las empresas deben tener registrados sus inventarios y estarlos actualizando, porque a partir de este ejercicio, de esta práctica, a la hora de hacer la declaración de renta, que se hace una vez al año en este caso, pues ellos pueden tener la certeza de las cantidades
con las que han estado trabajando o en las que se ha mantenido su inventario. De ahí que para el caso de la mayoría de empresas, pues estas trabajan con inventarios periódicos, con inventarios que en este caso tienen este registro que se llama pormenorizado. Este indica que la determinación del costo de ventas deberá utilizarse uno de los métodos de evaluación para inventarios permitidos por la legislación tributaria. En el artículo, ahí dice que en el artículo 143 del Código Tributario indica cuáles son los tipos de métodos de evaluación que se pueden utilizar para calcular el valor de el inventario total. Y de esta forma, pues obviamente hacer la declaración de la renta. Entre los métodos de evaluación de inventarios, tenemos el que se llama primeras entradas y primeras salidas. Quiero decirles que es el que se apega a los centros escolares. ¿Por qué se apega a los centros escolares? Vean, dice que se basa, los métodos de evaluación de inventarios se aplican al momento en que se vende o se dan de baja a los productos o materiales que poseen o que se poseen para la venta, hablando de una entidad, hablando de una empresa. Ahora, cuando hablamos del método de evaluación que se llama primeras entradas y primeras salidas, se basa en la suposición de que las primeras unidades en ingresar al inventario o la producción serán las primeras en salir. Aplica en este sentido la antigüedad que tienen los bienes. Esto es por antigüedad de bienes. Por lo cual, una vez finalizado el periodo, las existencias quedan prácticamente evaluadas a los últimos costos. Ahora, ¿por qué se dice que este método de evaluación aplica para los centros escolares? Porque obviamente en los centros escolares los bienes que tenemos o que tiene registrado el centro escolar en este sentido, se van dañando con el uso. Por ponerles un ejemplo, los pupitres van perdiendo su valor. Las pizarras acrílicas, por ejemplo, que tienen los centros escolares, en la medida que se van utilizando, yo he visto que en algunos centros escolares lo que hacen es que las limpian con un químico para que queden bien. Pero por ponerles un ejemplo, si limpian la pizarra con este químico y los plumones que están utilizando para trabajar en esa pizarra no son plumones nuevos, sino que son plumones refilados, pues obviamente de nada sirve que limpien la pizarra para que se utilice con plumones que están siendo refilados, con tinta que a lo mejor no es ni de la misma marca de los plumones. Entonces es necesario hacer un cambio. En el caso, por ejemplo, los escritorios también se degradan, hay que cambiarlos. Si hablamos de la lista de materiales gastables que también entran dentro del inventario y que forman parte del trabajo de los docentes, pues también aplica porque si dentro del centro escolar se maneja el sistema de almacén, la persona que es encargada del almacén de la institución, pues obviamente cada vez que se le solicite A o B producto que está disponible, pues va a dar el que se compró o que se adquirió con fecha más antigua y va a dejar los que son más recientes. A eso se refiere en este caso el método de evaluación de primeras entradas y primeras salidas. En el caso de los inventarios que son para otro tipo de empresas o para otro tipo de entidades que no son centros escolares, pues obviamente aquí el mismo inventario
si son productos, por ejemplo, con fechas de caducidad, de hecho, hasta en los súperes, por ejemplo, ponen los productos que van a caducar antes adelante y ponen los que van a caducar o que tienen más tiempo para caducar atrás de estos que tienen fecha próxima a arruinarse o a echarse a perder. Así es como funciona el método de evaluación de primeras entradas y primeras salidas. Las ventajas que este método tiene es que el inventario final se evalúa a costos aproximados a la reposición, o sea, de que es un inventario que está constantemente renovándose. Si se pierde un producto, pues obviamente se tiene que reponer. Y la otra ventaja es que no se presta a manipulaciones, porque obviamente en este caso no se puede decir que se queda con un producto o que se apropia de un producto, sino que simple y sencillamente el producto caduca o el producto se deteriora y entonces es necesario cambiarlo. Es fácil de comprobar el valor asignado a los inventarios finales porque obviamente ahí está. Y dentro de las desventajas, pues el costo de los inventarios vendidos se ve influenciado por el costo antiguo del mercado. Algunos productos que es necesario en este caso cambiar, se pretende que se compren al mismo precio. Ahora, el mercado cambia y entre las desventajas que se encuentra es que yo no puedo comprar el mismo producto 2 años o 3 años después al mismo precio que lo compré en ese momento. Entonces, va a variar obviamente el costo. En épocas de inflación, origina una sobreestimación de las utilidades, lo que aumenta el pago de impuestos sobre la renta. En este caso, si el producto o los productos se compran a mayor precio, pues obviamente el impuesto sobre la renta a pagar es mayor. Y en las devoluciones sobre compras o reingresos de mercadería no utilizadas en la producción pueden provocar dificultades si no se tiene definido con claridad el procedimiento a seguir, sobre todo cuando han variado los precios. En este caso, pues obviamente en este tipo de evaluación, lo que se debe tener cuidado en este caso es prestarle atención al hecho de que los precios cambian. Los costos de las cosas cambian. Entonces, esta quizás es una de las tantas desventajas que tiene. Otros métodos de evaluación de los inventarios está el costo promedio, el de unidades específicas, el de costos estándar y el de minoristas. Para esta vamos a ver este otro que es el de costo promedio. En el caso de todos los métodos de evaluación, pues estos obviamente tienen sus características particulares. Cuando hablamos de costo promedio, este está legislado, lo pueden encontrar ustedes en el decreto legislativo número 230 del año 2015 y está plasmado en el Código Tributario. Textualmente está en la página 100. Este procedimiento, cuando hablamos de costo promedio, obliga a considerar las unidades compradas y el valor total de las mismas. ¿Qué significa esto? Que a la hora de calcular el costo de cada uno de los productos del inventario, se tiene que dividir el costo que éste tiene entre el número de unidades existentes. La utilización de este método se basa en el supuesto de que los artículos o materias primas registrados en ese inventario llegan a combinarse de tal manera que las unidades vendidas o usadas se toman o se utilizan tanto en el inventario inicial como en las compras del periodo para determinar el inventario final. ¿Qué significa esto? Que esa mercancía que se ha comprado, que puede ser en este sentido materia prima, lo voy a utilizar durante todo el proceso y el costo no va a variar. Yo lo compro como materia prima,
le aplico un proceso y esa materia prima no me va a cambiar de costo, no me va a cambiar de precio, aun cuando salga como producto final. La salida del inventario, en este caso, cuando ya está el producto terminado, se evalúa hasta que sale del inventario o hasta que se tiene un producto final. Y se vuelve a evaluar o se hace la evaluación cuando se vuelve a comprar otra vez la misma materia, porque obviamente se entiende que el precio del mercado va a ir variando. Entonces, se tiene que esperar a ver cuánto se invirtió en un primer proceso para hacer esa comparación entre cuánto invertí la primera vez que hice este proceso y cuánto voy a invertir la siguiente vez que haga el proceso. A esto se refiere el caso del costo promedio. Tiene sus ventajas. En este caso, una de las ventajas que este método tiene, el método del costo promedio, es que es sencillo para el registro de inventario, porque solo lo registro una vez, en este caso. Se recomienda para periodos de estabilidad económica, que significa esto que como compro la materia prima en este sentido, le aplico un proceso y luego saco un producto final y no se modifica el precio o el costo que invertí para hacer X producto, entonces se recomienda para periodos en los que el mercado no cambie sus precios. Y tiene, en este sentido, la característica de tener una información detallada del producto que estoy utilizando. Esa información detallada me sirve obviamente para respaldar las operaciones que estoy haciendo con esa materia prima y que me va a permitir ofrecer u obtener un producto final. Las desventajas que obviamente se tiene es que como el mercado es inestable, pues de repente el costo va a variar y es posible que de repente en un periodo compre o haga compras de materias a un precio y en el siguiente periodo pues me toque comprarlo con aumento por lo mismo, porque el mercado es inestable, cambia de precio. Bien, estos serían los dos tipos de métodos de evaluación para esta clase. Métodos, repito, métodos de registro de inventario sería el método analítico y el de inventarios perpetuos. Estos son métodos de registro. Y luego, los métodos de evaluación que acabamos de ver en este caso sería primeras entradas y primeras salidas y luego el de costo promedio. Ahora, cuando hablamos de la importancia de los métodos de evaluación, aquí hablamos de que los inventarios, al ser integrantes de las cifras presentadas en los estados financieros, porque obviamente los inventarios se presentan tanto en el balance general como en el estado de resultados, pues obviamente se debe llevar un control específico de ellos. Entonces, son de suma importancia para la toma de decisiones. Una cifra mal colocada dentro de un estado financiero, pues puede determinar en este sentido si la entidad, la empresa, pues funciona o definitivamente no funciona y cambiamos de rubro o cerramos la empresa. Entonces, el llevar este control, pues, se hace necesario para la toma de decisiones. Cada uno de los métodos de evaluación de inventarios deben estar claros para las personas encargadas de la toma de decisiones de selección de un determinado método. ¿Qué significa esto? Que en este sentido habrá una persona que será quien va a determinar y quien va a sugerir el método de evaluación que mejor se apegue a las características de la entidad, de la empresa, porque obviamente a partir de esos resultados se calcula el impuesto sobre la renta que va a tener que pagar. Dentro de las ventajas
dentro de las ventajas, pues obviamente tenemos los métodos de evaluación de inventarios que facilitan la medición de costos que se debe reconocer y estos permiten evaluar los inventarios de manera sistemática. Los métodos de evaluación permiten llevar un control. Aplican, dependiendo del método que se elija, se aplican de forma constante y arroja resultados puntuales en el momento en el que se determina la existencia de mercancía que se tiene. Y luego facilitan reconocer el costo de cada tipo de inventarios. Estas son entre las ventajas que tienen los métodos de evaluación. Y luego, entre las desventajas que tienen los métodos de evaluación, el primero es el desconocimiento de las personas que hacen los inventarios o que se encargan de la parte de inventario de las empresas. En este sentido, las empresas pues obviamente tienen que tener personal capacitado, tal y como lo exponía en un ejemplo señor Silvia, porque la toma de decisiones al respecto de los resultados pues va a determinar el rumbo de la empresa. Y luego el hecho de no aplicar de forma correcta el método seleccionado puede ocasionar una presentación errónea de los costos de los bienes que se han vendido, que en este sentido pueden alterar, obviamente alteran las cifras, y esas cifras alteradas son producto de auditorías en los estados financieros. Y aparte de eso, si se equivoca para perjudicar a la institución, a la empresa donde trabaja, pues obviamente esta empresa o esta institución pues va a tener que pagar más del impuesto sobre la renta. Ahora, con respecto a las consecuencias del inadecuado manejo de los inventarios, hay algunas que son bien puntuales. Por ejemplo, la insuficiencia de inventario, que es cuando la persona encargada de los inventarios o la persona encargada de compras desconoce las cantidades de productos que se manejan y de repente hasta que ya no hay X cantidad de producto o X producto en existencia, se da cuenta que no tienen en existencia. Entonces, esto puede generar pérdidas directas a la empresa. La otra cuestión del manejo inadecuado de los inventarios es el robo. Esto tiene que ver con el desconocimiento de las cantidades que se tienen de productos y obviamente esto genera pues que cualquiera llegue y se lleve, ¿verdad? Me voy a llevar 5 de estos, 6 de estos y nadie se va a dar cuenta porque no saben cuánto tenemos en existencia de cada cosa. Genera también desorden, que en este caso el inventario pues obviamente debe tener no solamente un orden correlativo, sino que debe estar en este sentido organizado por categorías, por secciones y en un primer momento este orden que debería de llevar, pues obviamente tendría que estar a cargo de una persona que conoce del área, que sabe cómo manejar inventarios. Si la persona en este sentido es inexperta, pues obviamente va a generar desorden en la cuestión del inventario. Lo contrario a la insuficiencia de inventarios es el exceso de inventarios, cuando se desconoce obviamente la existencia de X producto y se pide, ¿verdad? Tráigame 200 unidades de esto, 300 unidades de lo otro y a lo mejor tienen stock de 500 de esas desde hace 6 meses y no se habían percatado que tenían esa mercadería. Entonces, llevar este registro actualizado va a permitir que no sucedan ninguna de estas cuestiones, ni que haya insuficiencia, ni que haya exceso. En el caso de algo que en realidad no se puede predecir,
es la falta de respuesta ante siniestros. En este sentido, la mayor parte de empresas que manejan pues inventarios de cualquier tipo, ellos toman sus propias medidas para resguardar su mercadería. Ahora, si la mercadería pues sufre de algún accidente o sucede algo, ¿verdad?, que estaba fuera de su alcance, cada empresa debe tener en este caso un plan de respuesta ante la pérdida de, los productos. A esto responde la falta de respuesta ante siniestros. Sucede que si la empresa no tiene este plan, pues obviamente si hay una pérdida, si hay un incendio, si hay una inundación, literalmente pierden la mercancía, pierden esos activos. Y lo que hace es que se alteran sus estados financieros, por supuesto, porque van a presentar pérdidas en el patrimonio, en el capital. Y finalmente la pérdida de rentabilidad, que es cuando las empresas se dedican a un rubro específico y obviamente este rubro no tiene mayor aceptación en el mercado. ¿Qué significa esto? Que las ganancias disminuyen por obvias razones y en algunos casos pues esto ha llevado a las empresas a cerrar o a cambiar de rubro por lo mismo, por pérdida de rentabilidad. Bien. Esto sería lo que estaba preparado para este día. Vimos 2 métodos de registro y también vimos 2 métodos de evaluación de inventarios. Con la clase del día sábado vamos a terminar ya la parte de los inventarios y el día sábado también vamos a hablar sobre la segunda guía de trabajo que va a ser grupal. Ya para esta fecha quiero avisarles que el 26 de junio, dentro de un mes específicamente, terminamos el ciclo. Y el 26 lo vamos a terminar con la entrega del último trabajo que ustedes tienen, que es un portafolio digital. Para el portafolio, pues obviamente nos vamos a reunir y vamos a darles las especificaciones de cómo se va a hacer todo, va a ser virtual, igual que con la guía que les voy a explicar el día sábado. Así es de que si no hay comentarios o preguntas sobre esta jornada, nos quedaríamos hasta acá.